Porque las mujeres japonesas suelen tener las piernas curvadas. Desde pequeñas, en Japón es habitual sentarse en el suelo en la posición llamada seiza. Sostener esta postura durante muchos años puede afectar el desarrollo de las rodillas y la forma de las piernas. El tipo de calzado y la manera tradicional de caminar dando pasos cortos también pueden influir en que las piernas tomen esa forma con el tiempo. En Japón, esto no siempre se ha considerado un defecto. En ciertas épocas incluso se veía como un rasgo femenino, delicado o natural. Hoy en día, muchas chicas intentan modificarlo mediante ejercicios de postura, fisioterapia o incluso cirugía estética. Errores que debes evitar al viajar a Japón. Sonarse la nariz en voz alta o de manera escandalosa en público se ve como algo descortés y poco higiénico. Por eso, muchas personas optan por llevar mascarilla. En segundo lugar, ingresar a la casa de alguien con los zapatos puestos. Esto se hace para preservar la limpieza del hogar, ya que los japoneses distinguen claramente entre el exterior, que es sucio, y el interior, que debe mantenerse limpio. Finalmente, la reverencia es una práctica esencial para demostrar respeto, agradecimiento o disculpa en Japón. No reaccionar correctamente ante una reverencia puede interpretarse como una falta de educación y resultar muy ofensivo. En Japón te podrían dar dinero solo por tener hijos. El país está lanzando diversas iniciativas para motivar a las parejas a formar familias. Las familias recibirán un subsidio mensual por cada hijo, que va desde los 15 hasta los 30.000 yenes al mes. Desde 2025, de quienes tengan 3 o más hijos podrán enviarlos a la universidad sin gastar ni un solo yen. Además, si las familias deciden mudarse de Tokio a zonas rurales, podrán obtener hasta 1 millón de yenes por cada hijo, junto con la posibilidad de trabajar solo 4 días a la semana si son empleados públicos, buscando un equilibrio ideal entre la vida personal y laboral. Cuéntanos en los comentarios si te animarías a tener un hijo viviendo en Japón. En Japón, si no contraes matrimonio antes de los 35, prácticamente desapareces del radar social. Aunque no exista una ley que lo imponga, la presión de la sociedad se siente como si sí la hubiera. Desde muy temprano, una mujer soltera ya es objeto de comentarios y miradas. Al llegar a los 35, muchas son vistas como si hubieran fallado en algo fundamental de la vida. El término "ikeokure" se usa para describir a quien ya pasó la edad de casarse, como si el tiempo no solo envejeciera, sino que también descalificara. Y aunque muchas tienen carreras exitosas y son completamente independientes, nada de eso importa si no llevan un anillo en el dedo. En un país donde el matrimonio sigue marcando el valor de una existencia plena, no casarse se percibe casi como un acto de desafío. Comenta si tú te casarías con alguien de Japón. No cometas estos descuidos si visitas Japón. Llevar muchos tatuajes puede impedirte el acceso a baños públicos y gimnasios. Tener tatuajes es igual a un no permitido. Evita hablar por teléfono mientras viajas en tren. No habrá gritos ni confrontaciones, solo miradas frías y un silencio incómodo. Comer mientras caminas se considera de pésima educación. La comida merece respeto, se degusta sentado en un lugar determinado, sin interrupciones. Al final, en Japón es muy sencillo incomodar a alguien sin pronunciar una sola palabra. ¿Tú serías capaz de cumplir estas normas? ¿Sabías por qué en Japón solían llamar pasteles de Navidad a las mujeres solteras? Resulta que en Japón estos pasteles solo se comen hasta el 25 de diciembre. La comparación era que una mujer tenía que casarse antes de los 25 años para ser vista como atractiva según las normas sociales de aquella época. Pasada esa edad, insinuaban que ya nadie la quería comprar. Esa visión reflejaba la antigua creencia japonesa de que las mujeres debían casarse jóvenes y abandonar el trabajo para dedicarse al hogar. Hoy en día, ese término ya se considera anticuado y hasta insultante. Esta subcultura japonesa convirtió su salud mental en un estilo de vida. La corriente Mengeraka es una tendencia de moda y actitud que tomó los insultos relacionados con trastornos mentales y los transformó en identidad y estética personal. Refleja vulnerabilidad emocional y conductas autodestructivas, pero mostradas de manera artística. Sus iconos son jeringas de juguete, corazones partidos y conejitos lastimados. Es una manera de darle voz al sufrimiento psicológico dentro de una sociedad que suele reprimir estas expresiones. ¿Por qué tantas mujeres en Japón ya no quieren casarse? En muchos hogares japoneses todavía se espera que la esposa cargue con la mayoría de las tareas del hogar. Esto hace que el matrimonio sea visto como una pérdida de autonomía. Cada vez más mujeres japonesas estudian en la universidad y consiguen empleos bien pagados. Formar una familia significa un gasto enorme que muchas prefieren evitar, sobre todo si no encuentran una pareja con estabilidad económica. Hoy, muchas jóvenes valoran su libertad y no consideran el matrimonio necesario para sentirse plenas y felices. Porque muchas mujeres en Japón llevan una doble vida. Tokio es famosa por lo caro que resulta pagar los servicios básicos, y aunque el salario mínimo ronda los 1.100 yenes por hora, no alcanza para vivir en el país. La sociedad japonesa todavía mantiene una brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que agrava aún más sus finanzas. Por eso, muchas trabajan en oficinas durante el día y por la noche buscan ingresos extra en bares.
Algunas incluso recurren al cosplay o al streaming. A todo esto se suman las presiones sociales de cuidar su imagen y mantener una vida social activa, lo que significa más gastos. ¿Por qué tantas jóvenes japonesas prefieren a los hombres mayores? Ellos suelen proyectar mayor seguridad, confianza y experiencia en una cultura donde se valora mucho la estabilidad económica y emocional. Ese factor los hace más atractivos. Existe la creencia tradicional de que el hombre debe ser quien proteja, oriente y brinde apoyo. Por eso, tener una pareja mayor no está mal visto. Al contrario, incluso puede considerarse un símbolo de prestigio. Porque la gente en Japón casi no tiene olor corporal. El secreto está en su genética, que determina el tipo de sudor que producen. La mayoría de ellos poseen una variante genética que hace que sus glándulas sudoríparas trabajen poco. Eso provoca que generen un sudor más ligero, con menos sustancias que al descomponerse producen mal olor. En Japón, la higiene diaria es fundamental. Los baños cotidianos, rutinas estrictas de limpieza y una alimentación que evita comidas que intensifican la transpiración marcan la diferencia. Por todo esto, el desodorante prácticamente no se utiliza en Japón. Por eso, en Japón hay personas que deciden desvanecerse por completo. Existen agencias conocidas como Johnny y Gua que se encargan de ayudar a la gente a desaparecer sin dejar rastro. La mayoría termina mudándose a barrios pobres donde resulta casi imposible localizarlos. Muchos lo hacen porque atraviesan problemas económicos. Otros, al no poder superar un fracaso en el trabajo, en la escuela o en el matrimonio. En la cultura japonesa, equivocarse es visto como una vergüenza social. Recomenzar en otra ciudad con una identidad nueva, lo que llaman gohatsu, también puede convertirse en una forma de liberación. Por eso, las idols japonesas cargan con tanta ansiedad. Detrás de los reflectores, muchas viven el peso de una industria implacable. Las agencias les imponen contratos estrictos, les prohíben tener pareja y controlan cada aspecto de su vida sin dejar espacio a la libertad. Se enfrentan a ensayos interminables, sueldos muy bajos en comparación con lo que generan y apenas tienen tiempo para descansar. Deben proyectar siempre una imagen kawaii, inocente y perfecta. La mayoría de idols lidian con depresión y ansiedad. Algunas quedan atrapadas entre las reglas sofocantes de sus agencias y las expectativas inalcanzables de los fanáticos. Por eso, el rostro de las geishas luce tan blanco. Las geishas son artistas tradicionales de Japón dedicadas al arte y al entretenimiento cultural. Visten kimonos coloridos y aplican un maquillaje blanco conocido como shiroi. Ese tono claro hacía que su cara destacara en la penumbra, transmitiera más expresividad y un aire de elegancia. Su preparación estética también representa un ritual de disciplina y cuidado. Son admiradas como guardianas de las artes japonesas, pero al mismo tiempo se consideran un símbolo cultural y turístico. Cosas que solo verás en Japón. Existen botellas especiales que, al destapar, liberan matcha en polvo fresco para que se mezcle al instante con agua o leche. Así se asegura que el té mantenga su sabor original y todos sus nutrientes, algo muy apreciado en la tradición japonesa del té. En segundo lugar, allí se cultivan fresas de un tono rosado pálido. Se consideran un lujo gourmet por su dulzura intensa y su apariencia única, muy buscada en postres y como regalo exclusivo. Y por último, también se venden calcetines desechables elaborados con materiales ligeros y económicos. Son muy comunes en probadores de calzado o en momentos donde la higiene rápida es necesaria. ¿Por qué en Japón casi nadie sube de peso? En este país, la obesidad es mucho menos frecuente que en el resto del mundo. Todo parte de su alimentación tradicional, abundante en pescado y arroz y con muy poca grasa y azúcar. Además, en la cultura japonesa existe el hachibu, una práctica que enseña a dejar de comer antes de sentirse completamente lleno. A esto se suma que su día a día es más activo. Caminar y usar bicicleta forman parte de su rutina habitual. Cuéntame en los comentarios si te gustaría conocer Japón. Reglas extrañas en las escuelas de Japón. En los colegios japoneses no existe un reglamento oficial de vestimenta para la graduación. Eso provoca una enorme variedad de estilos. Algunos asisten en cosplay y otros en kimonos, mostrando así la personalidad de cada estudiante. No se permite tener cortes de cabello demasiado adultos. Los peinados deben ser simples y ordenados, con la intención de mantener la imagen juvenil, la disciplina y la igualdad. El uniforme de las chicas es obligatorio sin importar la temporada. En invierno, muchas alumnas siguen usando falda corta con medias delgadas, algo muy criticado por la falta de empatía hacia ellas. Cosas que solo vas a entender en Japón. En muchos comercios no está permitido entrar con el paraguas mojado. Para eso existen máquinas que lo envuelven en una funda plástica desechable o incluso secadores automáticos que lo dejan impecable en segundos. En segundo lugar, en las zapaterías japonesas encontrarás equipos que escanean tu pie en 3D. El sistema sugiere el número y el modelo exacto según la forma de tu pie, evitando equivocaciones al comprar. Y por último, en las estaciones de metro y tren hay plataformas que salen del suelo para que las personas en silla de ruedas puedan subir sin dificultad. El personal del metro se encarga de manejarlas y estas se pliegan cuando ya no se usan. 3 cosas que conquistan a las japonesas de los extranjeros. En Japón se valora mucho la humildad y la reserva. Por eso
eso la confianza al expresarse, compartir opiniones o decidir con firmeza resulta sumamente atractiva para ellas. En segundo lugar, los gestos románticos en público no son muy habituales, así que cuando alguien muestra su cariño de forma abierta y tierna, ellas lo perciben como algo especial y encantador. Y por último, tener un buen humor acompañado de una mente abierta transmite frescura, libertad y alegría, algo que contrasta con lo más tradicional. 3 modelos de belleza en Japón que resultan bastante extraños. Primero, tener los colmillos un poco torcidos se considera algo dulce y juvenil. Se cree que transmite un aire travieso y una apariencia más natural que en Occidente. En segundo lugar, los ojos grandes estilo anime son vistos como símbolo de juventud y mucha expresividad. Para conseguirlo, muchas mujeres recurren a maquillaje especial, lentes de contacto de colores e incluso cirugías para lograr el famoso pliegue del párpado. Y finalmente, las piernas largas y delgadas son un rasgo muy admirado.